que recordar lo ocurrido en la quiebra de Lehman en el 2008, cuando AIG, que era la compañía, la agencia de seguros más importante del mundo, terminó colapsada por el costo de las reparaciones que debía producir. El grave problema, Julio y María Elena, para entrar entonces al comentario sobre el tema local, de esta situación que se ha presentado en Estados Unidos, de la tormenta perfecta, es que el liderazgo norteamericano ha contaminado con aspectos ideológicos un tema que debieron analizarlo con sentido práctico. Usted ve, por ejemplo, los demócratas insultando y culpando a Trump, y Trump, que no es un político de carrera, es un hombre que carece de los modales y las formas que un presidente requeriría para liderar un país de esa magnitud en una situación como esta, pues está utilizando los métodos que sabe. Lo que uno lamenta es que el liderazgo político norteamericano, la gente que se ha dedicado a la política, no sea capaz de ver que está destruyendo las bases fundamentales de la democracia liberal, que ha sido la forma de gobierno que ha dado más desarrollo, más libertad al mundo durante mayor cantidad de tiempo, con sus errores, porque realmente la marginación en la que vive la gran parte del pueblo norteamericano, la desigualdad que se va asentando en los últimos 20 años y ahora el desempleo que generó, las erráticas políticas de la mayoría de los gobernadores, las erráticas políticas de la mayoría de los gobernadores por el tema del COVID, donde no se tomó en cuenta que para usted enfrentar una situación de guerra necesita recursos, necesita tener medios para eso y romper la cadena de abastecimiento, llevar a ese país a la situación que se llevó por la situación de un COVID que ya está circulando a nivel general, para mí fue un error y lo he planteado desde el principio. Hoy, antes de entrar al tema local, quiero referirme a un tuit que puse con respecto a unas declaraciones de AMLO, del presidente mexicano, que decía que ellos se limitaron a cerrar solo algunas actividades, las que conllevaban aglomeraciones de muchas personas. ¿Por qué? Porque él dijo, si hubiéramos tomado la decisión que tomó Nueva York, aquí se hubieran perdido fácilmente 14 millones de empleos. ¿Cuántos se perdieron? 600,000. ¿Por qué? Porque si cerramos todo el mundo se va a quedar sin empleo. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a enfrentar el COVID? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, es algo parecido a lo que está pasando en República Dominicana. Yo creo que lo que dice Celso Juan y lo que dice Frank Rainieri, que es, creo, uno de los dominicanos que nosotros debemos admirar y condecorar por su comportamiento y por su fe en la República Dominicana, porque hay gente aquí que tiene muchas iniciativas, inversiones, y se ha ido a hacerlas a otro territorio, y él su talento y su conocimiento lo ha puesto al servicio del desarrollo de los dominicanos. Debe llamarnos a la atención de lo mal que se ha manejado desde el gobierno el tema del COVID. Y cuando digo lo mal, porque cuando el sector turístico, que es una de las columnas vertebrales, o es la principal columna vertebral de la economía dominicana, no es parte de la mesa ni ha sido consultado, esto debe, señores, hacernos ponernos la mano en la cabeza nosotros, ponernos la mano en la cabeza, porque lo que estamos viendo es que Julio dice que la gente de algunos de los candidatos de la oposición solo sirve para dar clases, pero lo que veo es que los del gobierno no sirven ni para eso, porque hay gente que nunca ha producido nada. Por ejemplo, usted busca a un señor que se llama Gustavo Montalvo, pregúntele a ese señor qué ha producido en algún momento, cuánto empleado tuvo. Su único vínculo que se le conoce con una ONG. Yo no le conozco vínculo con nada. Entonces, ese individuo no tiene las condiciones porque tampoco tiene la humildad. Es decir, hay gente que no tiene esa formación, pero tiene la humildad y tiene el sentido común de pensar que quienes más saben cómo hacer algo son la gente que lo están haciendo.
Entonces aquí las decisiones las han tomado con la intención solo de propiciar una campaña política que favorezca a un partido que se sabía que sin este tema del coronavirus hubiera salido vergonzosamente derrotado en las elecciones del 17 de mayo pasado. Entonces, en este escenario, ¿qué tenemos en el país? Están llamando a que se comiencen a integrar a las empresas, pero ¿cuántas empresas están en condiciones de iniciar? ¿Cuántas empresas de esas que están paralizadas, que perdieron el contacto con su cadena de abastecimiento? Por ejemplo, hay un importador de pescado que cuando comenzó la crisis me llamó, me dice a mí, mira, Julio, me decía, yo tengo problemas porque tengo deuda en el exterior, me deben mis clientes aquí y mis clientes están cerrados, que es el sector turístico. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer frente a esto? ¿Cómo le haré frente? Cuando lo llamo, no me cogen el teléfono. ¿Cómo ese señor se va a reincorporar? Hay que ver cómo se va a reincorporar. Porque además, cuando usted tiene un mecanismo de producción, y no estoy diciendo que no se tomaran medidas, porque se sabe que el COVID es un virus que inicia muy agresivo, y por suerte ya se tiene la certeza, y aquí lo estamos viendo, y lo confirma un estudio de la Universidad de Tel Aviv en Israel, el virus cuando pasan 70 días comienza a declinar en contagio y en agresividad. Y eso está confirmado, lo podemos ver en Italia, por ejemplo, que hubo una pandemia atroz con una cantidad enorme de bajas, fue el país más afectado de Europa, no fue Suecia, fue Italia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Bélgica, que también tiene una alta agresividad, y el propio caso de España. El tema dominicano, ¿dónde está el problema? Que la gente que ha estado manejando los planes de esto es gente de una comisión improvisada que se creó. Tenía que ser improvisada, no podía ser diferente, porque simplemente este es un tema nuevo, que como decía el doctor Báez en una entrevista que le hicieron aquí, nadie es experto en COVID. ¿Qué debió hacer el gobierno dominicano? Hablar con el Ministerio de Salud, si el ministro que estaba ahí no era competente, buscar uno, porque si nada más sabe, ir a la radio a contar la lotería, entonces ya cantar cuánta gente se murió, usted busca una gente competente, que hay bastante en la República Dominicana, y diseña una estrategia para enfrentar un virus que se contagia de manera respiratoria y que podía contenerse y trabajar y manejarse con esas limitaciones. ¿Qué se hizo con los recursos que se cogieron prestados y que se han seguido cogiendo prestados? Hacer compras que permitieron convertir la campaña política del partido oficialista en el mejor negocio, porque ahí usted lo oye, es decir, el mejor negocio que ellos han hecho en toda su vida. El dinero de todos, ellos lo están haciendo, utilizando para hacer la campaña de ellos quedarse. Y los opositores, Leonel Fernández y Luis Abinader, le están pagando la campaña de ellos, y los que apoyamos la oposición, estamos pagando los costos de la campaña nuestra con la limitación y viendo aquello derrochar los dineros de todos en una campaña de ellos. Y usted me puede decir, ¿cómo usted lo dice? Cuando usted ve que los contribuyentes de la campaña del oficialismo son los mismos contratistas que están vendiéndole sobrevaluadas cuestiones al gobierno, al Estado dominicano, de dinero que todos tenemos que pagar porque son préstamos. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar para dónde vamos, qué es lo que esta gente quiere. Sabemos que las condiciones en los espacios en el Congreso que le iban a quedar al Partido de la Liberación Dominicana eran muy precarios, y que el manejo irresponsable de esta crisis, aprovechando la miseria y el desempleo al que han sometido a millones de dominicanos, le ha permitido tener posibilidades de colocar una mayor cuota congresual. Esa es la posibilidad que tiene el PLD, señores. Para el PLD correr es morir cansado, porque si un partido unido, es decir, fue un partido que en las elecciones pasadas, como ustedes vieron, sacó 33% solo como partido. Y si usted busca a los aliados del PLD y se lo suma, es verdad que se coloca en 40. Pero usted tiene que observar que el candidato del PLD no ha logrado ni siquiera los votos del PLD. Han gastado 200.000 millones de pesos en esto de manera sin ningún tipo de control, porque para eso es que aprueban los planes de emergencia,
que uno no entiende. Oye, nadie que votó ahí por extender el plan de emergencia merece que la gente lo apoye. Y yo quiero decirlo, no importa que sean amigos míos o que no sean. Mi amigo es el que trabaja por el bienestar de este país, donde yo espero vivir toda mi vida. Tengo mis hijos y vive mi madre y viven mis hermanas. Y viven mis hermanos. Eso es lo que yo creo de este país. Y si nosotros seguimos, señores, con este esquema de destruirlo todo, porque yo me quiero quedar o quiero dejar a la gente mía y llevar este país a unos niveles de endeudamiento como lo que estamos viendo, es definitivamente una maldad. Por eso yo puse en mi Twitter que no sé si por ignorancia o por maldad, puede ser por cualquiera de las dos, porque como dije antes, quienes están encabezando aquella comisión, decía Kissinger, que cuando los gobiernos no quieren hacer nada, crean una comisión, y es lo que hemos hecho aquí con respecto al COVID. Y quiero leer esto, Julio, menos de un minuto. Quiero leerlo de la Universidad de Tel Aviv para que la gente sepa lo que le estaba diciendo y que la gente sepa que no tenemos que tener pánico por el COVID. Dice que el número de infectados por día baja considerablemente después de los 70 días de que el virus circula en cualquier país, y eso se ha probado en todos los lados, afectando mucho menos, siendo mucho menos agresivo, e incluso llega un momento en el que prácticamente el virus se convierte en algo que es muy casual que alguien se contagie. En los primeros 10 días, prácticamente, en los primeros 30 días, el contagio se duplica prácticamente diario, pero luego de los 30 días comienza a declinar y va bajando hasta llegar al mínimo de infectados. Otra de las pruebas que podemos ver, Wuhan en China. Wuhan en China hizo 6 millones de pruebas y no consiguió un solo infectado, y fue el lugar donde nació el virus. Entonces dice que independientemente de lo que hagan los gobiernos, que destruyan la economía y todo, se conviertan en un ciclón como el gobierno de Medina y su comisión liquidadora del país, y lleven a los estados como llevaron al caos en Estados Unidos, un grupo de líderes irresponsables, desconectados de la vivencia de la gente, con un matiz ideológico que solo sirve para confundir a la gente y no pensando de manera práctica en cómo gestionar un país en un momento de crisis con una pandemia de la cual la gente debe cuidarse. Cambio fuera.